Hola, mi nombre es Andrés Camilo Henao Orozco, pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y soy tecnólogo en atención prehospitalaria. Hago parte del grupo de profesionales de asistir en salud y riesgos laborales. El tema que vamos a tratar hoy va a ser acerca del manejo de extintores portátiles. Esta parte de lo que es manejo de extintores portátiles, lo que es la producción, lo que es la manufactura, lo que es la distribución, todo viene bajo una normas técnicas, que es la norma técnica colombiana, la NTC 2885. De acuerdo a esta norma que es la 2885, la norma técnica colombiana, que viene de una norma internacional, que es la NFPA 10, nos vamos a dar cuenta que los extintores, como lo podemos observar, vienen de varios tamaños. Además también los tamaños son llamados como libras, ¿cierto? Este pequeño es como de 5 libras, este es de 10 libras, ¿sí? Está el de 20 libras y ya está pues el de extintor de CO2. Ya entrando en materia lo que es el manejo de extintores portátiles, ¿cierto? Esta parte de extintores portátiles debemos de conocer que el fuego es uno de los mayores enemigos que debemos de reconocer en el momento de la emergencia. Para eso es que están diseñados estos extintores, para ir a atacar el incendio que apenas está iniciando. Un incendio, digamos, en una caneca de basura. Esos incendios pequeños son los donde debemos utilizar el extintor. El extintor entonces es un elemento que es portátil, un elemento que lo debemos de llevar o lo podemos llevar de un lugar hacia otro. Debemos de tener en cuenta que no todos tienen el mismo peso, algunos deben de tener, se debe conocer la técnica en agarrar el extintor, se debe conocer qué extintor es el que vamos a utilizar dentro de la emergencia, digamos en el incendio, que eso ya lo vamos a ir explicando de acuerdo vamos pasando la capacitación. Entonces, para poder reconocer el fuego, vamos a imaginarnos un triángulo. El triángulo consta de 3 puntas, ¿cierto? La punta de encima vamos a poner que es el oxígeno, ¿cierto? El O2. El oxígeno lo tenemos en la atmósfera de aproximadamente el 22%. En otra de las esquinas vamos a poner lo que es el combustible. Y el combustible viene de varios materiales combustibles. Está el material líquido, material sólido, está las grasas, los aceites. Y ya tenemos en la otra esquina, la tercera esquina del triángulo, tenemos lo que es el calor. Y el calor es la energía de activación para poder que se inicie el incendio. Entonces, si unimos los 3 componentes, vamos a utilizar o vamos a crear lo que es el fuego, ¿cierto? Para que conozcamos algo como simple, algo muy básico, de que el oxígeno es el que le da más, digamos, viveza al fuego. Para que me lo puedan entender mejor, cuando nosotros vamos y venteamos el fogón de leña, donde estamos haciendo el sancocho, al terminar de ventear, el fuego se aviva. Entonces el oxígeno, el fuego necesita el oxígeno para poder hacer fácil propagación. Además también del combustible, que ya lo hablamos, y también del calor. Cada vez que va creciendo el incendio, también va a ir aumentando el calor, va a ir también desodificando también lo que son los materiales combustibles. Luego de ya conocer cómo se crea el fuego, ¿cierto? Ya podemos ir a conocer cómo es que es el extintor. Entonces, como lo venía diciendo, el extintor es un elemento portátil el cual lo podemos llevar de un lugar a otro. El extintor consta de varias partes, características principales. Primeramente, cada extintor tiene un color diferente, ¿cierto? Lo otro, que tienen características diferentes, ¿como cuál? Este extintor es un extintor de CO2, el cual vemos que tiene una característica muy diferente a los otros extintores. Vamos a ver este pequeño. Primeramente, el extintor debemos de conocer que tiene 2 manijas.
La superior o la de arriba, que es la de accionamiento, que esa es la que oprimimos para ir a accionar el extintor, el agente extintor. La de acá abajo, esta de acá abajo, que es la inferior, que es una manija inferior, que es la que se llama manija de agarre. De ahí del de abajo es donde vamos a agarrar el extintor. Como podemos observar también tiene una argollita. Esa argollita se llama pin de seguridad o argolla de seguridad y además tiene un sello que lo rodea. Esto como tal debe mantener o permanecer siempre acá junto con el sello para evitar de que lo accione fácilmente cualquier persona. Este es la seguridad del extintor, como tal debemos de estar pendientes que tenga el sello de seguridad. Luego ya de ver esta parte vemos esta trompetica, ¿sí? Esta boquillita como de trompeta que se llama boquilla. Ya dependiendo del tamaño del extintor, ya vamos mirando la boquilla, el tamaño de la boquilla. Listo. Algo muy importante que debemos de conocer en el extintor es el relojito que es llamado manómetro. El manómetro es el que me va a indicar la carga o el estado de carga en el que está el extintor. Aquí vamos a observar de que hay una ranura verde en el centro del manómetro, que es donde debe de permanecer la aguja, ¿sí? Si vemos que la aguja está fuera del rango verde, es porque está o necesita carga o está muy saturado. Entonces lo que debemos de reconocer siempre en un extintor. Debemos de observar muy bien principalmente que el extintor esté o la aguja del manómetro esté en la ranura verde. Ahí es donde nos indica que el extintor está en un estado óptimo para utilizar. Pero si vemos que está fuera del rango verde, no está como apto para hacerlo. ¿Por qué? Porque si está descargado no me va a salir el agente extintor completo. Y si está muy saturado me va a salir todo el polvo químico, me va a salir todo el agente extintor, me va a salir muy en propulsión, con mucha fuerza, entonces me va a generar antes mayor propagación del incendio. Por eso es importante conocer que el manómetro se encuentre en la ranura verde. Toda esta parte lo conocemos como cilindro. Dentro del cilindro tenemos un tubo, acá adentro, que se llama el tubo sifón. El tubo sifón es por donde se ingresa el agente químico cuando hacemos el accionamiento. Dentro del extintor tenemos dos tipos de agentes. Está el agente expulsor, que es el gas como tal, que es el que le va a dar la propulsión para que salga, y el agente químico, que es el químico como tal, que es el que va a salir a dar la extinción del fuego, ¿cierto? Entonces, el gas que tenemos adentro es un gas que se llama el nitrógeno. El extintor debe de tener nitrógeno porque no es inflamable, porque no explota, que esto es otra de las cosas y mitos que debemos de dejar en el extintor o quitarlo, que es que el extintor de pronto nos va a explotar. No, jamás, el extintor no explota. El extintor lo que hace es que se sobresatura de mucha carga de gas, ¿cierto? Pero más no va a generar algún tipo de explosión. Si se cae del lugar donde está, lo que hace es que sale rápidamente el agente químico, más no va a generar algún tipo de explosión, que esa es la mala información a la que nosotros nos dan y por eso nos da miedo ir a utilizar un equipo de estos. Como recomendación, no nos dé miedo utilizar un equipo de estos. Eso es lo que nos va a salvar o vamos a evitar un incendio grande. ¿De dónde vienen los incendios grandes? Del descuido de no saber utilizar estos equipos que para eso son utilizados, para extinguir el incendio. Entonces, continuando con la capacitación, venía diciendo que el agente, el gas que tiene es el nitrógeno. El nitrógeno es el que le genera la carga y el otro es el agente químico. Si vamos allá a ir a hablar de agentes químicos de cada uno de ellos, el amarillo tiene un agente químico que es amarillo, ¿cierto? Se llama multipropósito, que son estos colores amarillos. Este también es multipropósito, pero es color blanco. Y este es rojo, pero es para
tipos de fuegos específicos. ¿Cómo así qué tipos de fuegos específicos? Hay varios tipos de fuegos o se clasifican los fuegos de acuerdo a la normatividad que hay, ¿cierto? Entonces, tenemos en los fuegos tipo A, empezamos con la clasificación. Los fuegos tipo A. Los fuegos tipo A son aquellos fuegos que son sólidos ordinarios, como cuáles: la madera, el papel, el cartón, el caucho, la goma, ¿sí? Estos elementos combustibles dejan residuos, los cuales por eso son llamados residuos sólidos ordinarios. Los otros tipos de fuego está el tipo B. Los tipo A, devolviéndome algo que se me olvida, los tipo A vienen con un pictograma verde. ¿Qué es el pictograma? Es el dibujito que tiene cada extintor. Entonces, el pictograma verde me quiere decir que son para los fuegos tipo A, ¿cierto? Que son para los madera, para los sólidos ordinarios, que son madera, papel, cartón, plástico, caucho, gomas, que son los que me dejan residuos sólidos. Los que vienen en un pictograma verde, rojo, perdón, que es esta parte, son los clasificados fuegos tipo B. Estos ya son los derivados del petróleo, ¿cierto? Que son ¿qué? Gasolina, aceites, disolventes, ¿sí? Que son altamente inflamables, que además de su composición química puede generar daños también al ambiente. Entonces, esta parte de los fuegos tipo B viene en un color rojo porque algo nos quiere indicar de que no es aplicativo para ir a aplicarle agua a los fuegos tipo B, ¿cierto? ¿Qué son los fuegos de combustibles? Es decir, si usted le aplica agua a la gasolina, lo que va a hacer es que vas a propagar mucho más un incendio. Si usted le aplica agua al aceite de cocina, usted va a propagar mucho más el incendio. Entonces, hay diferentes agentes los cuales me van a apagar fácilmente ese tipo de incendios. Por eso está el fuego tipo B, que son para los combustibles. ¿Cuáles son? Todos los que vienen derivados del petróleo, ¿cierto? Aceites, alcoholes, disolventes, toda esta familia, la cual acabamos de decir. Lo otro es el pictograma azul, que este es el de eléctricos energizados, los fuegos tipo C. Los fuegos tipo C entonces son los fuegos, eléctricos, los elementos eléctricos y los que son energizados. ¿Por qué? Porque esos son los que me generan cortocircuito, de donde fácilmente también se pueda generar un incendio. ¿Qué se recomienda la parte eléctrica? De ustedes mantener pues bien tapado toda la parte eléctrica, de que si tiene niños en su casa usted debe mantener, ahora ya se utiliza algo como para meterlo en el toma, que es para protegerlo y que el niño no vaya a ir a meterle el dedito allá a generarse de pronto una electrocución, ¿cierto? No ir a aplicarle agua tampoco a la parte eléctrica porque vamos a generar un cortocircuito fácilmente. Los otros fuegos, que son los fuegos tipo D, que vienen en una estrella, es un pictograma dibujado como una estrella, es de color amarillo con la letra D. Estos son los metales combustibles o los que vienen como con aleaciones a los metales combustibles, como cuáles: el magnesio, el cromo, el litio, todo este tipo de metales son los que entran y los clasifican como los fuegos tipo D. Ya los otros son los fuegos tipo K, que estos son muy conocidos y que también nos da miedo ir a apagarlo, que son los aceites de cocina y grasas también o mantecas, ¿sí? Todo lo que viene derivado para ir a hacer la cocción de un alimento, ¿sí? Los que son aceites vegetales y los que son los aceites animales, ¿sí? Estos aceites lo que hace es que cuando calentamos el aceite de la cocina, lo que hace es que empieza a generar, a calentarse, entonces el calor empieza a generar mucho más fácil la propagación para que se pueda prender el sartén. ¿Por qué se nos prende el sartén? Por descuido mayormente,
porque dejamos que el aceite se recaliente y se recaliente y se recaliente y se prenda fácilmente un sartén, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer cuando se prende un sartén? Ir a aplicarle agua. Y si de pronto alguno ha hecho eso, créalo que ha sentido de pronto que se le sube mucho más el fuego, se asustan mucho más, puede generar mucho más propagación del incendio en su casa, en la cocina. Entonces el mayor cuidado es tener, o lo más recomendado es tener en su casa un extintor al cual, que en caso tal de que se nos prenda el sartén, en caso tal de que se nos prenda la pipeta de gas o la red de gas, tengamos con qué ir a apagar ese tipo de incendios. No nos dé miedo ir a apagarlos, porque simplemente esto es de técnica, porque si tenemos técnica para ir a apagar un incendio, lo apagamos fácilmente. ¿Por qué se propagan los otros incendios? Porque no tenemos técnica para ir a apagar o a ir a extinguir este tipo de fuegos. Los extintores tienen dos tipos de extinción, ¿cierto? O varios tipos de extinción. El primer tipo de extinción se hace por sofocación, es decir, que al incendio, ¿sí? Devolvámonos al triángulo, que está el oxígeno, el calor y el combustible, ¿cierto? Si nosotros vamos a ir a taparle el oxígeno, que es el sofocador, el fuego no tiene cómo ir a prender mucho más, entonces lo estamos apagando. El método de extinción por sofocación es quitarle el oxígeno o eliminarle el oxígeno al incendio como tal, o al conato de incendio, que ahora es llamado fuego incipiente, ¿cierto? Ya otro tipo de extinción se llama el de enfriamiento, y ese tipo de extinción se utiliza mucho para los sólidos ordinarios porque se le aplican agua. Y para poder apagar fácilmente los sólidos ordinarios se aplica agua, simplemente agua. Pero no a todo le podemos aplicar agua, que porque entonces vemos que los bomberos todo lo apagan con agua, eso no es así, ¿cierto? Debemos de saber identificar cuál tipo de fuego me va a servir el extintor, que ya lo hablamos los tipos de fuego, ¿cierto? Ahora vamos a conocer características del químico. Este amarillo tiene adentro polvo químico, ¿cierto? Todos estos extintores son contaminantes, ¿cierto? Son químicos que al salir al ambiente van a generar una contaminación igual, ¿cierto? Pero hay uno específico que lo van a retirar o ya lo están retirando del medio porque ese es el más dañino para el medio ambiente, que ese es el que está dañando la capa de ozono y es de este color blanco que es el de Solcaflán. Primero hablemos de este Solcaflán, o también es llamado ecológico, ¿cierto? O agente limpio, ¿sí? Este agente limpio adentro, el químico, es demasiado y es altamente dañino para la capa de ozono. Es decir, que si nosotros accionamos un extintor de estos, sí nos apaga el incendio, es muy efectivo, pero al momento de salir a la atmósfera, al ambiente, va a subir a la atmósfera y va a generar una contaminación, y eso es lo que ya ahora lo están eliminando, ¿cierto? Por tanto, cuidado que le estamos dando al medio ambiente. El químico que tiene adentro se llama químico HCFC, ¿cierto? Que ese es un químico que es sulfatos, que son los encargados de generar enfriamiento en el incendio. Este otro, que ya vengo con el amarillo, este adentro es un polvo, este es líquido, ¿cierto? Esto es una sustancia líquida, es un químico, ¿cierto? Que lo que hace es apagar fácilmente el incendio. Este cambia porque este es polvo químico. El polvo químico que tiene adentro es muy bueno para sofocar, ¿cierto? Una pregunta de pronto a ustedes, ¿qué es sofocación? Que ya lo hablamos, ¿cierto? Entonces, sofocar, esto es el principal funcionamiento que tiene el polvo químico, ir a sofocar el incendio. El polvo químico, lo malo que tiene es que es altamente corrosivo. Es decir, que si usted lo impregna en un computador, en una red eléctrica, donde hay acero, donde se pueda oxidar fácilmente, este extintor le ayuda mucho más a eso. Entonces,
que si se nos prendió, digamos, se nos generó un cortocircuito en el computador y vos cogiste el extintor y fuiste y lo apagaste, pero recordá que esto tiene químico que es corrosivo. Si lo impregnas en todo el computador, se te van a dañar toda la red eléctrica, toda esa parte del computador, la parte interna se va a corroer, se va a ir oxidando por lo fuerte que es este químico, ¿cierto? Vemos otro que es, digamos, el diferente de la familia. Primero, es del que más pesa. Todos los extintores vienen con diferentes materiales en el cilindro. Entonces, estos cilindros vienen de acero inoxidable, algunos vienen de hierro y otros vienen de aluminio, ¿cierto? Los más comunes son los de aluminio. En este caso, este extintor, todos los cilindros vienen en hierro. ¿Por qué? Porque es un extintor que viene adentro con mucha carga, ¿cierto? Y viene con mucha presión. Entonces, si le ponemos un cilindro de aluminio, lo que va a hacer es inflar el extintor. Entonces, el de hierro es el más adecuado para que me soporte la carga o la fuerza a la cual está, la presión a la cual está este agente extintor. Este extintor rojo, ¿cierto? Es el de CO2. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque todos tienen esto que es la corneta. Esta corneta me indica que es un extintor de dióxido de carbono. Es uno de los extintores más efectivos que podamos tener. La normatividad, ya yéndonos como en la parte de normatividad, nos recomienda para el vehículo, si usted tiene un vehículo, el carro, ¿cierto? No es recomendado este amarillo, que es el más común que tenemos, no es el recomendado porque ya sabemos qué le puede ocurrir al carro, al vehículo, si usted le impregna uno de estos, ¿cierto? ¿Se va a qué? Se va a oxidar. Mientras que este no lo va a oxidar. Este no es un agente corrosivo. Antes es un agente frío, que sale frío, congelado, tipo escarcha, que lo que me va a hacer es enfriar fácil y rápidamente el incendio y me va a cuidar todas las partes eléctricas del vehículo, las partes eléctricas de la nevera, del computador, de todas estas redes eléctricas a las cuales debemos de cuidar. Entonces, para su casa, ¿cuál es el más indicado? Uno de CO2, ¿cierto? Pero si no tenemos la capacidad económica, porque en eso es lo que consta, ¿cierto? El extintor polvo químico seco, que es el de multipropósito, este es el más económico en el medio. Entonces, por eso es el más asequible, a este extintor. ¿Por qué no lo vamos a utilizar por el precio al cual tiene? Pero se recomienda y es mucho más efectivo. También lo venden en 5 libras, en este tamaño, pero viene así, color rojo, con la cornetica, ¿cierto? Y usted lo puede tener en su casa y lo puede tener en el vehículo. Esta parte de los extintores es demasiado importante conocerlo, porque como lo venía diciendo desde el principio, tenemos mucho miedo al ir a utilizar estos equipos. Y estos equipos, como lo venía diciendo, hay que tener técnica para poder ir a utilizar estos equipos, pero antes de tener técnica debemos de conocer para qué tipo de fuego vamos a utilizar estos extintores, ¿cierto? Recuerde los tipos de fuegos: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo K. Esos son los 5 tipos de fuegos o clasificación de fuegos que tenemos. Ya de acuerdo al tipo de fuego que usted tenga, digamos, en su casa, podemos clasificar. ¿Qué tipo de fuegos podemos tener en la casa? Fuegos tipo A, fuegos tipo B y los fuegos tipo C y tipo K. Algo que se me olvidó de los extintores tipo K, y es que estos extintores, que son los de aceites de cocina, solamente está recomendado para los restaurantes donde se manejan cocinas, freidoras grandes, industriales, que se maneja mucho el aceite de cocina, y el mayor riesgo de un incendio del lugar es el aceite de cocina.
Pero ¿qué creemos o qué creen ustedes que cuál es el mayor riesgo que podamos tener en nuestra casa? ¿Cierto? Está que la pipeta de gas, que es una, está el aceite de cocina y eso que muy de vez en cuando podemos ir a utilizarlo, ¿cierto? Y está los tipo C, que son los eléctricos, que es lo más común que podemos tener en la casa. El riesgo más grave o más común que podamos tener en la casa es el riesgo eléctrico. Entonces es donde más nos debemos de cuidar. Es saber mirar de acuerdo, como lo vengo diciendo, al tipo de fuego y también mirar cuántos extintores debemos utilizar en el lugar. ¿Cómo lo podemos identificar? Primeramente, mirando los riesgos a los cuales está expuesto un lugar, ¿cierto? Es decir, lo que venía diciendo con la casa. Hay que mirar en la casa qué riesgos tenemos para que nos pueda generar un incendio. En la empresa, hay que mirar en la empresa qué riesgos tenemos, qué capacidad de inflamabilidad o de carga inflamable tenemos para poder ir a disminuir ese riesgo con los extintores. Y también saber distribuirlos. ¿Cómo los vamos a distribuir? Bajo norma, la distribución se debe hacer cada 20 metros un extintor, ¿cierto? Además de eso, se debe colocar en la pared, si usted lo va a colocar en la pared, se debe colocar a 1,5 metros, ¿cierto? Ese desde la base del extintor hasta el suelo, ¿cierto? Metido dentro de un soporte que es el de extintores. Esta parte entonces de saber conocer la carga de combustible dentro de la casa, dentro de la empresa, es demasiado importante porque ya podríamos saber cuántos extintores es que necesitamos, ¿cierto? Entonces, cada 20 metros es que nosotros los debemos de colocar, dependiendo la carga de combustible. Si nosotros ya vemos que la carga de combustible es muy amplia y debemos utilizar mucho CO2, ¿cierto? Son extintores que deben de ir mucho más cercanos por el riesgo como tal al cual es manipular este extintor, porque este extintor siempre es pesado, este extintor hay que saberlo llevar, hay que saberlo maniobrar, se han visto demasiado error al momento de ir a accionar el extintor, porque más que todo no lo sabemos agarrar, porque recuerde que esto maneja presión, y si usted no agarra bien algo con presión, pueda llegar y salir en propulsión y generar un accidente. Generarme un accidente a mí, generar un accidente a los que están presentes. Y eso es lo que debemos de evitar en el manejo de los extintores. Ahora lo más importante es conocer si se vence o no se vence un extintor. Y esa es la pregunta más común que siempre nos hacen. Y es, venga, ¿será que el extintor se vence? ¿Será que yo tengo que cambiar el agente extintor? ¿Será que yo tengo que cambiar todo el extintor? ¿Cierto? ¿En qué momento debemos de cambiar el extintor? El extintor se debe de cambiar en el momento que vos veas de que la apariencia general, es decir, está despintado, está lleno de huecos, pues la apariencia general no es como cuando vos lo compraste, ¿cierto? Entonces es una de las cosas de que podemos ir a sacarlo en desuso, ¿cierto? La otra podría ser de que cuando nos hacen una prueba, todos estos cilindros se someten a una prueba cada 5 años, que son la prueba de pH, que es la prueba hidrostática. Esa prueba hidrostática es la que me va a indicar cómo está el estado del cilindro, ¿cierto? Entonces cada 5 años lo debemos de llevar, ¿cierto? Ya lo que es este sellito, que lo vemos en todas partes, esta parte que es donde se vence, las fechas de vencimiento, y estas argollas en el cuello del extintor es donde me indica la fecha a la cual debemos de enviarlo a recargar o hacerle mantenimiento al equipo, ¿cierto? No es de que es que se nos venció, entonces cambiémosle el agente extintor, no, es usted ir a hacerle mantenimiento al equipo, porque cada año estos equipos se van deteriorando,
se va deteriorando las argollas, se van deteriorando los empaques, se van deteriorando ciertas cosas. La fecha de vencimiento no me quiere indicar de que es que el agente extintor se venció, no. La fecha de vencimiento me indica de que el equipo debe ir a un mantenimiento. Y en el mantenimiento ya miran, observan, analizan si en realidad necesita el cambio del agente extintor, ¿cierto? Porque como lleva tanto tiempo, un año colgado o un año en el piso, lo que hace es que este polvo se va compactando, entonces va formando una piedra, y va formando varias piedritas, que cuando vamos a ir a accionarlo, no nos va a dejar accionar. Entonces por eso es necesario, es importante mandarlo a un mantenimiento, ¿cierto? Y siempre estar pendientes de la fecha, porque este es el que me va a salvar ante un incendio. Siempre tengámoslo en claro, esto nos salva ante un incendio, no nos va a salvar ante ir a defendernos ante el vecino, ante un ladrón, no, simplemente esos equipos son para la emergencia como tal, ¿cierto? Y por eso debemos de darle un buen uso, por eso debemos de respetar todos estos elementos de emergencias que podamos observar en cualquier lugar, en su casa, en la zona residencial, en un centro comercial, en cualquier parte. Es importante usted reconocer que hay un extintor, porque usted ya va a saber cómo utilizarlo, y también es importante identificar qué extintor es el que me va a servir en caso tal de que haya un incendio, ¿cierto? Siempre que lleguemos a un lugar, siempre miremos de que esté la señalización, ¿cierto? De que la ruta de evacuación la tengamos bien ubicada, que eso es algo muy importante y que lo olvidamos demasiado cuando nosotros vamos a salir en familia o vamos a ir como a hacer alguna vuelta a algún lugar. Nunca nos fijamos en los pequeños detalles, y eso en una emergencia, esos pequeños detalles en una emergencia son los que nos van a salvar la vida, y en realidad así es, y por eso es que nos estamos preparando. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ahora el extintor? Como lo venía diciendo, el extintor tiene una argolla y tiene un empaque, ¿cierto? O un sello. Debemos de reventarlo, porque si no lo reventamos, no nos deja accionar el extintor, como tal como lo estamos viendo. Mire que no me deja, está bloqueado. Por eso debe de mantener la argolla, y el sello siempre debe de mantener ahí, para que ninguna persona, ningún niño curioso llegue y lo vaya a accionar, ¿cierto? ¿Cómo lo reventamos? Cogemos el extintor, es decir, tenemos la emergencia, ¿cierto? Digamos que acá tenemos una emergencia, se nos está prendiendo este monte, ¿cierto? Este rastrojito. Entonces, lo que yo debo de hacer es, primeramente, identificar el tipo de fuego al cual estamos expuestos. ¿Y a cuál estamos expuestos? A fuegos tipo A, ¿cierto? Entonces, digamos que este extintor es un extintor de agua, ¿cierto? Se generó la emergencia, corremos rápidamente hacia el extintor, lo quitamos de la base de donde esté, cogemos la argolla y la giramos, como si estuviéramos metiendo la llave a una chapa y girar. Cogemos y giramos, y como observan, se revienta fácil, ¿sí? No necesitamos que los dientes, que venga yo como loquito, no, simplemente gire la argolla y se le va a reventar el empaque que tenga. Si no tiene empaque, colóquele el empaque, pues en caso tal de que usted lo vea ahí colgado y usted vea que no tiene el empaque, está fácil de accionarlo, pongámosle el empaquecito. Luego de que hagamos esto, ¿cierto? Hagamos esto, no es permitido y no es recomendado, algo que siempre y mal hacemos es coger el extintor y sacudirlo, ¿cierto? No está recomendado sacudirlo. ¿Por qué? Porque usted cada mes, de acuerdo a la normatividad como lo establece, cada mes usted debe hacerle una inspección al equipo. Entonces usted cada mes lo que va a hacer con el equipo es hacerle esto, o voltearlo, y que el polvo químico se descompacte,
¿cierto? Para que en el momento de la emergencia tengamos que ir a hacer esto, a sacudirlo como un bonjour, sabiendo que no es necesario ir a sacudir el extintor. Listo. Otra cosa que también, y que la mala técnica que hemos visto, es de que cogemos los extintores de esta manera. ¿Qué vamos a ir a apagar? Entonces, mire lo malo que hacemos. Cogemos el extintor, ¿cierto? Le quitamos esto porque, pues, conocimiento normal, todo el mundo nos dice que quitemos el sello. Cogemos el extintor y lo que hacemos es sacudir e ir a apagar de esta manera, ¿sí? De esta manera no es lo recomendado. ¿Por qué no es recomendado? Porque recuerden que dentro del extintor hay un gas que es el que lo expulsa, ¿cierto? Entonces, si yo lo cojo de esta manera, lo primero que se va a salir del cilindro va a ser el gas expulsor. Entonces, cuando voy a ir allá a impregnarlo al incendio, ya no me va a salir porque ya no tiene carga. No está cargado el equipo. Entonces, como no está cargado el equipo, ya no tiene cómo salga el polvo químico. Entonces, ahí es donde yo me asusto y más fácil se lo tiro al fuego, donde tampoco es recomendado. Por eso es recomendado usted hacer una capacitación o recibir una capacitación previa para poder utilizar estos equipos y quitarle el miedo a estos equipos. Porque lo más importante de quitarle el miedo a estos equipos es ir a utilizarlo, ir a cogerlo, ir a mirar de que esto no me genera presión, de que esto no me va a porrear, de que esto no va a explotar, ¿cierto? Todas estas malas cosas, los miedos a los cuales tenemos, ir a quitarlo. Listo, entonces, recuerden, no sacudirlo, no ponerlo de esta manera, sino que el extintor siempre lo vamos a poner de esta manera, parado así, de manera vertical, ¿cierto? Así. Y así mismo vamos y lo apagamos. Mire que yo en ningún momento cojo el equipo así, porque no es lo recomendado, siempre debe ir de manera vertical. Me arrimo al fuego. ¿Qué es lo que recomienda? Que aproximadamente nos hagamos a 1 metro, ¿cierto? Eso es lo más recomendado, pero también hay que tener en cuenta es la magnitud del fuego, ¿sí? Si yo veo que el fuego está muy grande y además del fuego, ¿qué voy a sentir? Calor, ya está saliendo calor del fuego. Entonces, al yo sentir calor del fuego, yo ya me tengo que retirar un poquito porque esa radiación de calor me puede quemar a mí también. Entonces, por eso es tener un área prudente a la cual yo debo de ir a impregnar el extintor. Listo, identificamos el fuego. ¿Sí? Vamos hacia el fuego, lo que hacemos es impregnarlo o accionarlo en la base, en toda la base de donde está saliendo el fuego, en toda la base, ¿sí? No lo vamos a tirar arriba, que porque es que la llama está muy alta, entonces tirémoslo arriba, que es que ahí es donde está. No, el calor como tal de un incendio, donde se genera, es la base. Digamos que ese es el corazón del incendio. Y si nosotros atacamos arriba, que son las manos y son los pies, no le estamos haciendo nada a lo que es el corazón del incendio, ¿cierto? Mientras que si atacamos a donde debe de ser, ahí es donde lo apagamos fácilmente. Imprégnelo por completo. Sí, que guardemos para mañana. No necesitamos guardar agente extintor. Lo importante es usted accionarlo por completo, ¿cierto? Y siempre abanicarlo. ¿Cómo así que abanicarlo? Que al momento que lo accionemos, ¿cierto? Eso es abanicar, de correrlo de un lado para otro, porque lo que estamos haciendo es como pintando el mismo incendio con el agente extintor. Listo. Algo de pronto que me puedan entender a cómo ir a apagar el incendio, digamos que se nos prende un vehículo, ¿cierto? Se le prendió a usted el vehículo que tenga, cualquiera. Entonces llega el del vecino y coge un extintor pero no le apagó, ¿cierto? Pero ya llega usted con su conocimiento y lo que hace es, donde está saliendo el fuego, que el fuego está saliendo del motor, abra el motor con prudencia y aplíquele el extintor. ¿Qué es que le está saliendo por una llanta? Vaya usted hacia la llanta y aplíquelo. Listo.
Entonces, como veníamos diciendo, me hago a una distancia prudente, donde no me dé mucho la radiación del calor, ¿sí? Cojo el extintor, lo pongo en la base, lo apunto hacia la base, y lo que hago es accionar. ¿Qué es que necesito abanicar? Acción. ¿Hasta dónde? Por completo. Podemos observar el polvero que se genera, por eso es polvo químico seco. Por eso estos equipos no es recomendado, los polvos químicos no son recomendados para que lo impregnemos en lugares cerrados, porque si lo impregnamos en un lugar cerrado, todo se nos va a empolvar, todo se nos va a volver nada, todo se nos va a ensuciar, entonces no es lo recomendado. Como podemos observar, ¿cierto? O si se puede escuchar, todavía está saliendo gas, ¿sí? Por eso es que debemos utilizarlo por completo, ¿cierto? Porque si no lo utilizamos por completo, se va a perder el gas y se va a perder el agente químico que tenemos acá adentro. Entonces, esta parte, ¿cómo nos damos cuenta de que el extintor ya está descargado? De que el manómetro nos indica que la aguja está en la afuera del rango verde, como lo habíamos hablado, y que dice recarga, es decir, que este equipo se debe de recargar. Como lo utilizamos, también se debe de ¿qué? De ir a que le pongan otro más polvo químico seco, ¿cierto? Entonces, para eso se debe hacer este tipo de mantenimientos, porque si no lo hacemos, se nos queda ahí, así va a estar así, colgado en el muro o en la cocina de tu casa. Se generó el incendio, cuando vas a ir a ver, no tiene presión, no te sale nada. ¿Por qué? Por un descuido. Y cada vez que vemos, la cocina se nos prende y se nos prende. También tenga en cuenta que si usted ya ve que el incendio ya se sale de sus manos, que ya el incendio usted no lo puede apagar con el mismo extintor, lo recomendado es que evacuemos del lugar, ¿cierto? Ya no podemos hacer nada, ¿sí? Ya de pronto por dormidos es que se nos pueda quemar esa parte, ¿cierto? Recordemos que mi nombre es Andrés Henao, hago parte del grupo de profesionales de asistir en salud y riesgos laborales. Este tema fue el de manejo de extintores y espero que le haya sido mayor provecho para ustedes. Gracias.